Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, yo creo interesante comenzar el programa. Vamos a hablar de política ahora, de política criolla, porque la verdad que hoy, unas declaraciones del señor Danilo Medina han no inquietado a nadie, simple y llanamente han llamado la atención que un político que se supone maduro por la experiencia ya, debiera ser menos exclamatorio, digo yo, y tener más juicio político, porque la verdad que el hombre se ha destapado con unas declaraciones propias de un hombre que está como frustrado, de un líder que no siente ya aquellos aplausos, que eran aplausos interesados, no de emoción, porque Danilo Medina parece que todavía no se ha dado cuenta que él no ha cuajado como líder en este país. Porque el líder, como hemos dicho, era aquel que levanta emociones. Él no levantaba emociones, ni siquiera en su partido, en el PLD. En el PLD él pudo levantar emociones después que ese partido llegó al poder, se fortaleció. Danilo sabe que Leonel Fernández levantó un liderazgo ahí. Claro, todo el mundo también sabe que Leonel Fernández, al ser presidente de la República, todo el que es presidente puede ser lo más desteñido y coge color en la presidencia. Baby, gracias hasta Luis Abinader. A Luis Abinader, ¿qué era lo que le decía? La Tayota. Así era que lo definía Hipólito Mejía, como un hombre que no le faltaba carácter, que no era un político. Un hombre que diríamos desteñido. Pero el poder, si usted es hábil y trata qué sé yo, el día a día y se impone su discurso, su deseo, su voluntad de estar allí, acá, porque el presidente tiene un estilo que le favorece para hacerse, si no un líder adentro, por lo menos gracioso a su gente, porque está en todos los lados y es abordable. Cosa que todo el mundo sabe, y lo hemos dicho nosotros aquí,
La gente cuando abraza a un presidente de la República, eso es como si fuera un soplo divino. Y más cuando son gente de escasos recursos que piensan que por ahí es su suerte poder abrazar a un presidente y estar a sus oídos y decirle sus necesidades. Pero otras veces se subestiman, como el caso de Balaguer. A Balaguer le decían muñequito de papel en el 61. Y se fue al exilio como un muñequito de papel. Ni siquiera le valoraban en sí. Todo ese periodo intenso de transición de la dictadura a la, diríamos, a la predemocracia ahí, porque uno sabe todas las dificultades que hubo en ese espacio de tiempo político en la República Dominicana, pero Balaguer se fue al exilio como un muñequito de papel y siguió en el exilio como un olvidado. Pero el hombre comenzó a mandar a la radio sus discursos y su experiencia, su sabiduría, su formación le permitió ir ganando un espacio localmente, y Balaguer entonces, bueno, ya en el 65, 66 era una alternativa de poder, el muñequito de papel, y todo el mundo sabe que fue ese señor después. ¿Qué muñeco de papel fue aquel? Eso fue un muñeco de hierro y de bronce, lo que se forjó ahí. Entonces, en este caso de Danilo Medina parece que está, digo yo, dolorido más todavía, o está perdiendo facultades. Porque un político que se respete no se expresa en la forma que él se está expresando. Un político que todo el mundo sabe que ha estado bajo un aguacero, como dice, una copiosa lluvia de acusación, y eso que él es un perdonado. Un hombre perdonado incluso por la justicia misma, no solamente por la autoridad ejecutiva, sino por la justicia, porque cuántas evidencias para haberlo citado ahí, por lo menos como testigo o como acusado, imputable, que era también, en esos casos de corrupción que se están ventilando todavía, que los jueces, aunque piden salario, pero también los jueces han fallado, porque ¿por qué no apuran esos juicios para que se ganen por lo menos el favor de la gente? Porque los jueces también están exigiendo, pero viendo todo este desempeño con estos juicios de políticos, hay que ver cómo que está esto, que realmente es a paso de tortuga que van esos juicios. Valga ese paréntesis ahí. Pues bien, Danilo Medina, yo voy a tratar de poner ahí unas declaraciones. Primero dijo que el PRM es un partido que no gana ni que lleve al Papa de candidato. Bueno, entonces, ¿quién es que puede ganar? Es él. Dice él que los de la Fuerza del Pueblo, no lo menciona por su nombre, pero dice que los que estaban ahí no conocieron, parece, al PLD. Y que se fueron y que él quisiera encontrarse con ellos en una segunda vuelta para demostrarle quién es quién. Oiga lo desafiante que está el señor. Vamos a oír esas declaraciones del señor Danilo Medina, que me parecen que el hombre está perdiendo facultades definitivamente. Vamos a oírlo. Y nosotros, Dios tiene que darnos la oportunidad de decirle quiénes somos en realidad, porque estuvieron aquí y no conocieron la esencia del Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá que tengamos la oportunidad de ir a una segunda vuelta electoral con ellos, para que sepan quién es quién y qué es el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Señores, ese caballero que está ahí, en el año 2000 era un muerto. Y ya Leonel Fernández le hizo sus advertencias. Ustedes no van a derrotar, no a Hipólito Mejía, no, a Balaguer ustedes no le van a ganar. Nosotros no le vamos a ganar a Balaguer. Y ese genio de la política dijo que Balaguer tenía 15 puntos y que Balaguer tenía que apoyarlo, pues ellos tenían 35 en el 2000. No, él tiene que apoyarnos a nosotros. Ah, muy bien.
Leonel Fernández se lo advirtió. Apoyemos a Balaguer. Que Balaguer tiene una acción, una base social más amplia que la nuestra. No temperó. Y él y su otro, diríamos, su vicario, que temo, nosotros podemos derrotar a Balaguer y tiene que apoyarnos. Muy bien, vinieron las elecciones y Balaguer le ganó al PLD, quedó segundo Balaguer en el 2000. El PLD quedó tercero, el PLD de ese genio que está ahí, de Danilo Medina, que decía que él era el líder del PLD después de Bosch, porque él había organizado ese partido. Pero ya Leonel Fernández había sido el presidente, entonces era el verdadero liderazgo, lo levantó Leonel Fernández, sobre la base de ser el presidente y de su conducta, indiscutiblemente. Ahí comenzó, diríamos, esa desgracia de Danilo Medina. Entonces, cuando quedaron segundos por el apoyo del BIS, los votos que le dio el BIS, quedaron segundos. Cuando donde Leonel Fernández, mira Leonel, hay que hablar con Balaguer para que nos apoye, no vayan ustedes allá donde él, vayan ustedes y díganle que lo apoye. Entonces Balaguer se cerró a banda y dijo, no, ya ganó Hipólito Mejía. Para mí ganó Hipólito. Y ahí comenzaron la desgracia de ese caballero que se llama Danilo Medina, que parece que no entiende la política de ahí en adelante. O la entiende sin amistad. No hay amigos en la política. La mejor prueba es que hay que ver la vicisitud de que ese señor pasó después que salió del poder. Porque tuvo poder con Leonel Fernández. Leonel Fernández le dio el gobierno. Era el secretario de la presidencia y prácticamente el gabinete lo manejaba Danilo Medina. Se fortalece. Y luego, señores, se opone a la reelección de Leonel Fernández, que no fue Leonel que la buscó, sino que Hipólito Mejía cambió la constitución. Leonel no la buscó en el 96-2000, que pudo haberlo hecho si se llevaba de Balaguer y no quiso, para darle la oportunidad al ingrato, como se sabe. Este señor, no hay que hacer una historia, no hay que, diríamos, hacer una pequeña excursión por la historia, porque todo el mundo sabe que Danilo Medina vuelve a la carga en el 2012 y quien lo hace presidente es Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández entendió el PLD mejor que él. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández le hizo todas las advertencias a Danilo Medina. Y Danilo Medina, ¿qué fue lo que hizo? Traicionarse a sí mismo y a los demás, porque entonces violó lo que había jurado no violar, que era la Constitución de la República, o por lo menos los principios del PLD, o tal vez más. No hacer un cambio constitucional para hacerse un traje para él. Y aún así, ese liderazgo de Leonel Fernández no se resistió. Y le dejó pasar. Pudo haberle dividido el partido y fracasa en esa reelección. Y lo dejó pasar. Pero el hombre todavía se ensaña tanto y guarda tanto veneno desde el 2007, que perdió esa convención de Leonel Fernández, sabiendo que es un político realmente con los pies, diríamos, en el aire. Porque ¿quién le va a ganar una convención a un presidente en un partido en el poder? ¿Quién le va a ganar una convención a un presidente de la República? Repito, que esté optando por la candidatura de ese partido. ¿Quién osa? Señores, en Estados Unidos, que hay que ver la democracia en Estados Unidos, y prácticamente si el presidente de la República dice que va a la reelección, nadie osa retar a ese hombre. Nadie osa retarlo en el Partido Demócrata o el Republicano. Porque es una cuestión muy lógica, pero Danilo Medina se le metió. O sea, es un político tan bruto, digo yo, porque es un político bruto, porque no entiende la política, parece, digo yo. ¿Cómo usted va a competir con un presidente de la República? Pero ya le dicen los sondeos, le dicen todos los estudios, mira, tú vas a sacar 28, retírate de ahí. No se retira. Y va para denunciar y hacerse víctima del proceso.
Bien, se hace víctima del proceso y todavía en el 12, señores, para ganar esa elección, Leonel Fernández tuvo que prácticamente empeñar el gobierno. Todo el mundo se tuvo que tirar a la calle en ese partido, funcionario y todo el mundo, para hacerlo presidente de la República. Entonces, ¿quién es que ha traicionado al PLD? Fue él mismo, por esa conducta de querer imponerse con un liderazgo que él no tiene, porque lamentablemente no son líderes. Él fue presidente de la República, pero no fue un líder, de esos líderes que levantan emociones. Balaguer, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez. Esos eran líderes que levantaban emociones. Leonel Fernández logró conseguir ese liderazgo. Y la mejor prueba es que desde fuera del poder, Leonel Fernández tiene 14 años que dejó el poder. Y tiene un liderazgo realmente importante en este país. Que compite con quién. Es más, con él poco compite que el liderazgo de Leonel Fernández. Desde el punto de vista de la realidad en que se vive aquí en este país, que usted, si está ejerciendo la presidencia, usted cree que usted es el líder. Porque todo el mundo lo abraza y lo quiere, pero lamentablemente no se da cuenta que por el poder que usted ejerce, que puede ayudar y todo. Entonces Danilo Medina parece que no ha entendido todavía eso. Viene con unas declaraciones, primero, ¿basado en qué? Dice que el PRM no puede competir si no es con el Papa. Pero el PRM es un partido en el poder. Él mismo sabe lo que es un partido en el poder. Que puso un candidato refractario, un hombre que no pudo organizar una idea. Y ese partido sacó 37% de las elecciones. Óigame, hay que ver el mal candidato que fue el señor Castillo, escogido de impuestos por Danilo Medina. Más, con todo el poder económico y el poder del Estado, ese partido y ese candidato, con el PLD dividido, ya con Leonel Fernández que se ha ido, ese partido obtiene 37%. Pero Danilo Medina hacía alarde, blofeando. Yo soy el presidente, este partido va a ganar las elecciones. Despreocúpense que nosotros ganamos. Y aún así sacó 37. Lo sacó el poder, no su liderazgo. Eso es lo que no ha entendido el pobre Danilo Medina. De ahí en adelante todo el mundo sabe lo que ha pasado con el PLD, un partido que ha entrado en un proceso de desgaste y de desintegración. La Fuerza del Pueblo creció sobre la base de ese debilitamiento de ese partido, porque todo el mundo lo sabe. Y el comportamiento en las elecciones del 2024 fueron lo suficientemente claras para demostrarle a Danilo Medina que ya su partido había perdido, porque ese liderazgo de él no es un liderazgo sano, no es un liderazgo de emociones. Ya él no tiene nada que ofrecer. Y entonces cuando usted no tiene nada que ofrecer, ese liderazgo suyo pierde efectividad, no tiene liderazgo. Balaguer, estando afuera en la oposición, todo el mundo sabe cómo era Balaguer, que la gente iba a su casa como si fuera el Rosario de la Aurora, la gente iba ya como a rezar donde Balaguer. Pero esos son los liderazgos, igual que Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez. Esos líderes son líderes que levantan emociones. Bueno, pues esas declaraciones del señor Danilo Medina, descartando a la Fuerza del Pueblo, lo pone que, bueno, Leonel Fernández no sabe, perdió lo mejor, que fue no quedarse en ese partido, en el PLD. Un hombre que fue prácticamente expulsado de ahí por la conducta de poco compañerismo del señor Danilo Medina, que lo que ha hecho es escupir ese veneno que acumuló en el 7, en el 8 ayer. Lo que hizo fue escupirlo sobre Leonel Fernández, señores, y hay que acordarse de aquellas protestas. Después de este hombre
ganar con apuros, ganar en el 2012 sobre la base de un Leonel Fernández que se echó encima ese muerto, como se dice, porque no pasaba de 30. Entonces, tuvo que vaciar el gobierno e incluso poner su calidad de jefe de Estado y su nombre, arriesgarlo también, invirtiendo un dineral el gobierno para echar esa candidatura adelante. Y luego vienen y ese mismo gobierno lo que le hace son unos mítines, le paga a elementos que vayan a hacerle un asedio al propio Leonel Fernández, a burlarse de Leonel Fernández, a hacerle micromítines, juicios populares y denunciar todo aquel maletín lleno de facturas. Señores, pero usted no tiene memoria, señor Danilo Medina, porque un liderazgo no se puede construir sobre esas cosas, esa escombrera. Usted no puede utilizar esos métodos. Entonces yo creo que él ha perdido el buen juicio de razón y de palabra, señor Danilo Medina, porque esas cosas, aquellas evidencias de cuando el caso Quirino, traer a Quirino, recibirlo y buscarle espacio de VIP en el aeropuerto de las Américas, facilitarle los documentos para que viniera al país a insultar a Leonel Fernández, bueno, son cosas que realmente Danilo Medina lo que tiene que hacer es una recopilación de esas cosas y hacer un acto, qué sé yo, de limpieza espiritual y de pedir perdón y de esas cosas. Tal vez ese partido se hubiera recompuesto, pero de esa forma no se va a recomponer ese partido, el PLD. Ahora mismo, si Leonel Fernández fuera un líder político de estos sin escrúpulos, Leonel Fernández dejara prácticamente al PLD en flecos, porque todo el mundo sabe aquí que el PLD no tiene la fuerza que ya lleva la Fuerza del Pueblo, que tiene candidato a la Fuerza del Pueblo, porque Leonel Fernández es el candidato natural de la Fuerza del Pueblo y más puede ofrecer, como decíamos aquí el día pasado, le facilita el discurso a Leonel Fernández para ser el candidato, primero porque se necesita un hombre de experiencia, un hombre de Estado, como va a quedar el país, con la dificultad económica que va a quedar este país y los compromisos de deuda y la falta de acometimiento de las autoridades actuales que han dejado y van a dejar muchísimas obras inconclusas y muchísimas promesas incumplidas y muchísimas, frustraciones en grandes poblaciones, en grandes núcleos poblacionales, que ya la gente se siente defraudada y lo vive expresando. Entonces la gente pone la esperanza en un hombre que tenga la madurez, que tenga la experiencia, porque eso, ¿qué es lo que va a venir aquí? La gente piensa Danilo Medina, que la gente está creyendo que el penco puede venir a resolver los problemas graves que va a dejar este gobierno. Eso todo el mundo sabe. Que el propio PRM, una de sus dificultades es poder presentar una candidatura que pueda darle confianza al pueblo dominicano de que hay una esperanza todavía de que el PRM pueda ser un gobierno, qué sé yo, completo, un gobierno creíble. Pero la gente sabe que con ese vivero que hay ahí, no hay plántulas fuertes. Con la experiencia que se necesita para el Estado, Leonel Fernández tiene ese discurso, pero más. Leonel Fernández puede ofrecer un gobierno ejemplar y él podrá decir, miren, yo voy a corregir mis errores, porque todo el mundo comete errores por inexperiencia o queriendo ayudar a amigos que se convirtieron en mis enemigos mañana y le tira todo ese lodo si quisiera Danilo Medina. Puede dejar al PLD en la inopia. Le ofrece la mitad del gobierno a lo que hay en el PLD. Si ganamos, le ofrezco la mitad del gabinete. Eso es un atractivo. Y en ese PLD no quedaría nadie. Porque ¿quién se va a suicidar políticamente aquí?
Más Leonel Fernández puede decir, además, yo voy a hacer un gobierno ejemplar porque no quiero dejarle una mala experiencia ni una mala, una carretera mal pavimentada. A Omar, que es mi hijo, que mañana tendrá aspiraciones también y podrá hacer nuestra oferta más joven para el país. Luego que yo deje este país organizado y, como dijo Balaguer, este avión listo para encontrar un buen piloto. Lo podría decir mañana. Entonces no es verdad que la Fuerza del Pueblo y el PLD están en una situación de emparejamiento ni nada. Danilo Medina tiene que darse cuenta, esos son discursos tal vez para fines de conquistar o de mantener lo que le queda ahí, qué sé yo, pero esa gente que están ahí, si le ofrecen la mitad del gabinete, Leonel Fernández, y con la fortaleza que muestra y con algunos, qué sé yo, algunas desafiliaciones que pueda haber en el PLD y que vayan a la Fuerza del Pueblo, le crean un ambiente prácticamente de desbandada al PLD. Parece que Danilo Medina ese bluff o ese reto se la está jugando a ver qué puede levantar allí, pero creo que poca cosa se va a levantar ahí. Lo que va a traer es más, diríamos, más acciones de sonsacamiento, como le llaman, o de atracción a la poca militancia que le quede a ese partido. Que lo sepa que de ahora en adelante se va a actuar ahí, tal vez, probablemente, no sé, Leonel Fernández, un hombre que no tiene púas vengativas, pero seguro que va a haber una política agresiva de atracción, porque ¿qué queda? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, se sabe que todo, ¿cómo era que yo decía? En esa frase que era que el desencanto siempre persigue al entusiasmo. Muchas veces yo dije eso aquí. El desencanto siempre persigue el entusiasmo. Entonces, cuando uno ve que la gente trata de entusiasmarse, como es ese caso del PLD, vienen los desencantos después, lo vimos en el 20. Todo aquel entusiasmo del 19, toda aquella fortaleza y todo aquel el encanto de ser presidente y presidente por aquí, visita sorpresa y charquito y todo aquello se le facilitaba. Entonces vino el desencanto
después de todo ese entusiasmo. Eso es una expresión muy veraz. Pero también, usted no puede cargar con ese resentimiento, ese lastre de resentimiento, y parece que eso es lo que más afecta al señor Danilo Medina. Porque, repito, declaraciones de ese tipo, usted tiene que ser, tal vez los políticos tienen que lucir humildes. Y él tal vez no envalentonarse y lanzar esos bluffs que hizo ahí de prácticamente minimizar al partido oficial y a la Fuerza del Pueblo, que los dos partidos que reúnen la gran simpatía hasta ahora. Pero la gente yo creo que tiene que ser prudente, porque eso es lo que... El gobierno, si quiere, le compra todo lo que tiene. Lo poco que le queda se lo puede comprar el gobierno, si quisiera el gobierno. Porque le compró más de 40 alcaldes. El PRM le compró más de 40 alcaldes al PLD. Imagínense qué es lo que queda allí. Pero vamos a esperar. El tiempo, como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Bien, yo no sé. Siempre hay una mano maestra en todo. Esos haitianos que viven manifestándose aquí, alguien lo estimula. Pero en el gobierno mismo hay gente que estimula a los haitianos para que vayan y hagan marcha frente al palacio. Porque el gobierno está cargado de pro-haitianos jurados. Pues esta gente va y hace una protesta frente al Palacio Nacional, declarando que ellos son propietarios de una nueva ciudadanía. Ellos serán los nuevos reptilianos, los haitianos. Una ciudadanía que se llama descendientes dominico-haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana. Uno no sabe qué ciudadanía es esa. Porque usted o es haitiano o es dominicano. Usted pudo ser y es haitiano. Usted es haitiano. Y quiere ser dominicano. Usted puede ser dominicano. Pero eso tiene un proceso. Si usted no cumple ese proceso, usted no puede ser dominicano. Lo malo es que usted también niegue ser haitiano. Entonces, niegan ser haitianos siendo haitianos. Lo niegan. Y la Constitución de Haití se lo autoriza. Digan que son haitianos, si son hijos de padres haitianos. Pero esta gente sigue todavía con la creencia de que nacer aquí ya lo hace dominicanos, y que tienen 20 años viviendo aquí y que hablan como los dominicanos. Ya yo soy dominicano porque yo hablo como hablan ustedes y yo tengo aquí 20 años, 25 años que nací aquí, yo soy dominicano. Usted no es nada, usted lo que es haitiano, más nada. Pero parece que a esta gente no tiene quien le explique eso. Pero no hay una autoridad que aplique la autoridad, porque eso es eso es lo que se llama un insulto a la ciudadanía dominicana. ¿Dónde está migración? Que habla tanta plepla. ¿Por qué no fue a esa manifestación y lo agrupó todo y se lo llevó para Haití? Aunque hablen español. O Winé no se quedó en Haití. O estará viviendo tal vez en Pedernales. O estará viviendo en Barahona. O aquí en Santo Domingo el señor Winé tal vez trabaja en el Instituto de las Migraciones. Yo no dudo que trabaje Winé ahí. Preparado, llevado a México como dominicano negro, y que se le hizo ver que él era haitiano, y que como era haitiano, era negro, se tenía que ir a Haití. No, el tipo le fabricaron la ciudadanía dominicana. Es decir, por eso yo pienso, eso que fueron a hacer, están estimulados por gente misma del gobierno, porque el gobierno tiene un comportamiento pro-haitiano. Todas esas deportaciones, 480,000 deportaciones, todo eso es números, rejuego de números.
Porque hemos dicho aquí, donde usted deporta 483,000 personas a pie, no crece la hierba, como decía Tila. Por donde pisa mi caballo, no nace la hierba. Entonces, ¿cómo es posible que usted deporte 483,000 haitianos y no se ve ni la maleza pisoteada? ¿Por dónde que van? ¿A dónde que lo ponen? ¿En qué camino es que ponen los deportados? Que me digan para uno por lo menos tener alguna idea. Bueno, pues, ¿cuáles son los dominicanos de ascendencia haitiana? Usted, si quiere ser dominicano siendo haitiano, usted tiene que acogerse a la ley. Que usted pide su residencia y usted con el tiempo, usted califica y mire, yo quiero ser dominicano, yo he tenido un comportamiento serio, yo soy haitiano, yo soy cubano, soy de donde fuere y quiero ser dominicano. Muy bien, usted se gana su espacio y usted pide eso, cumple con los plazos y usted se legaliza, hace su residencia y luego opta por la nacionalidad. Pero porque usted naciera aquí, usted no es dominicano, porque la Constitución no contempla el jus soli ahí, eso no es así. Para usted ser legal, tienen sus padres que ser legales aquí, residentes legales, y lo son. ¿Cuál haitiano aquí? Ni Charles Pie, que hay una calle que lleva su nombre. Pero ese señor vino aquí a educar dominicanos. Se creó un liceo, una escuela, y Charles Pie, señores, vino con la invasión haitiana aquí, con los invasores. Pero ese señor lo que vino fue a dar clase aquí. Y hoy se honra su nombre con una calle en Santo Domingo, la calle Charles Pie. Pero aquí los haitianos que crecen en el batey, que crecen en la periferia o crecen en el lodo allí, como se dice, en el gueto. Yo soy dominicano porque yo tengo aquí 20 años, 25 años. E incluso me llamo Manuel Fermín y sus padres son haitianos. Es decir, con esa indecencia, con ese fraude, se presentan a buscar la nacionalidad dominicana. Son dominicanos y sus padres son haitianos, con nombre haitiano o qué sé yo, franceses, como le quieran decir a eso. Quieren ser ciudadanos dominicanos porque se llaman Manuel Fermín, tiene 25 años que nació aquí y habla español más claro que el mío. Entonces él dice que él es dominicano por eso. Esa es la nueva ciudadanía, esa es la nueva nacionalidad, dominicano de ascendencia haitiana. ¿A eso le llaman de ascendencia haitiana, hijos de haitianos o son hijos de dominicanos? Porque si uno de los padres es dominicano, usted puede optar a la nacionalidad dominicana. Muy bien, pero se supone que usted su apellido debe ser Fermín Pie. Entonces su papá es Manuel Fermín y su madre es apellido Pie, haitiana. Muy bien. Usted califica como ciudadano de ascendencia dominico-haitiana. Pero ¿cuáles son estos dominicanos de ascendencia haitiana? ¿Cuáles son? ¿Son reptilianos de Haití? Bueno, uno tiene que reírse porque no hay forma de uno entender esto. Señores, yo creo que lo que está pasando en Bolivia, estos países de América Latina, yo no sé si vamos a aprender. ¿Cuándo vamos a sacar de circulación este tipo de políticos? Bolivia es un país que ha quedado atrapado ahí en el Alto Perú, como se llamaba. Y hay que ver, señor, esos españoles, yo hablaba aquí del señor Almagro, Diego de Almagro,
fue el primer conquistador de ese alto Perú que es Bolivia hoy. Pero hay que ver lo que eran esos conquistadores españoles. Qué hombres tan decididos, qué osados. Porque esa gente, señores, encaramarse ahí, como se dice, e ir a fundar una ciudad ahí en La Paz, fundar esa ciudad, eso era tarea eso eran superhombres, definitivamente. Bien, ese pueblo, todo el mundo sabe que tiene una mayoría, es indígena, y es gente que ha vivido siempre en la pobreza, pero es además una gente que vive en pobreza también cultural, porque se han quedado atrapados en esa cultura de ellos y no hay progreso, como dicen. Entonces ha surgido este liderazgo del señor ay Dios mío, ¿cómo que se llama? Ahora también hasta se le pasa el nombre a uno también, el líder Aymara, no sé cómo se llama. Entonces, Bolivia no puede estabilizar una democracia porque ese señor lo impide. Es decir, nosotros declaramos a Bolivia un país socialista, señor Evo Morales. Nosotros declaramos este país socialista, este país es, además de socialista, lo declaramos indígena, y este país, el que no es indígena, no puede dirigirlo. Parece que esa es la tesis del señor Evo Morales. El que no es indígena no puede dirigir a Bolivia. Bien, es un país de indígenas en su mayoría, pero hay unas minorías allí, españolas y de otras nacionalidades que se desarrollaron allí en Bolivia, que incluso hay una región, Santa Cruz, una región que ha pedido la separación de Bolivia, porque ellos no quieren tener esa convivencia y esos problemas étnicos que hay en Bolivia. Y parece que ahí se concentra una gran población de españoles, de gente de ascendencia española, y quieren ser independientes de esa Bolivia indigenista. ¿Cómo es posible que Evo Morales, un hombre con las acusaciones que tiene, no esté preso? ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Por qué? ¿Quién el presidente de Bolivia es tan demócrata que puede darse el lujo de permitir un alzamiento armado, gente que van con armas? Pues yo vi ahí en esas turbas, esas hordas van armadas, pidiendo la renuncia de un presidente que hace meses ganó limpiamente por elecciones que se hicieron allí y que compitieron todos. El señor Evo Morales dice que no acepta eso, él quiere una Bolivia soberana, pero ¿soberana de quién? Ese país acumuló reservas con él mismo como presidente, el señor Morales. Bueno, histórica, la reserva que tuvo Bolivia. Bolivia, por esas políticas típicas del chavismo y del chavato, de regalar, y como aquí prácticamente, el gobierno de Luis Abinader se convirtió en un gobierno dadivoso y tiene que buscar préstamos, 600 millones, 400 mil, y esto es una locura de préstamos para mantener este ritmo dadivoso que tiene el gobierno. Y no hay forma de que el gobierno cambie. Incluso le quita dinero a la justicia para regalarlo a las masas. Parece que son, y no son irredentos, porque aquí la gente no anda enjuta, con el rostro enjuto, buscando comida, muerto de hambre. El país no está así, República Dominicana. Hay pobres, pero se estaban atendiendo a esos pobres, pero aquí se entendió que ya había que poner más pobres en las nóminas públicas para fines de tener mejor masa electoral. Esas cosas no se pueden sostener así. Bolivia hoy está en una situación económica de quiebra. Toda esa política de regalar y de dar, y es típico de Chávez, tiene a Bolivia hoy hundido. Entonces resulta que los gobiernos que vienen tienen que aplicar medidas un poco duras para poder corregir esas distorsiones. Entonces viene y se le llama una revolución, porque hay que cambiar. Ese es un gobierno manejado por blancos, por españoles. Ese señor no es indígena y aquí tiene que gobernar un indígena. Oye, ¿qué país es este? ¿Cómo es que se va a manejar Bolivia?
es un país de indígenas, pues vamos a dividir ese país, divídanlo como dicen los santacruzanos, vamos a hacer un país aparte en Santa Cruz y que vengan todos los de origen español y vamos a dejarle la parte de los indígenas a los indígenas porque entonces sería ingobernable. Pero yo creo que lo que necesita Bolívar es un buen carcelazo al señor Evo Morales o también darle una buena pela en plaza pública, que yo creo que sería ideal a un conspirador realmente eterno que tiene Bolivia allí. Vamos a una pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Toda esa política, señores, de estos socialistas de América y todos los socialistas españoles iguales quebraron a España. El señor Zapatero dejó un tollo, 5 millones de parados, fue la crisis en España. Viene el Rajoy y el PP, tienen que echarse las cananas de las duras políticas económicas, reducción hasta de las pensiones. Rajoy, para levantar a España. Y yo me acuerdo que en 2011 fue que se sustituyó al señor Zapatero. Y cuando al señor Rajoy le decían que cuándo se iba a resolver la crisis, decía en 2017, tal vez, o en 2018 venimos saliendo de esto. Señor, y usted en 2012 que le digan que en 6 años que usted va a salir de una crisis. Óigame, era el juidero, mucha gente salió de España, se tuvo que ir. Pero Rajoy le estaba diciendo la verdad al pueblo español. Pero, ¿qué pasó? Se recuperó España y los pueblos son como así. Son los pueblos, le echa de menos a esos gánsteres y a esos ineptos. Le echa de menos. Le dieron el poder de nuevo. Miren por dónde anda España. Ahí anda el señor Sánchez, que eso es un desastre, y Zapatero imputado como un delincuente. Traficante de injerencias y de traficando con las relaciones políticas de él, es decir, con sus influencias. Y miren el caos en que está ese gobierno de España, imputado, todo el mundo, hasta la mujer del presidente del gobierno, porque esos pueblos son así. Así mismo pasó con Venezuela,
quebraron a Venezuela y Bolivia también. Bolivia se recuperó en tiempo de Evo Morales. Cuando él llegó a la presidencia se recuperó y recuerdo que tenía una fortaleza en las divisas, porque él protegió los recursos naturales, muy bien, hizo su gobierno para fortalecer a Bolivia, pero el hombre después se puso loco, comenzó a actuar como un indígena, terminó siendo pedófilo, terminó siendo tan socialista que llevaron a la quiebra a Bolivia. Ahí está Bolivia quebrada. Hoy hay que tomar las medidas duras, repito, y entonces viene la subversión. Pero ese país parece que no le queda más remedio que lo gobiernen los guardias. Porque así es que son. La Cuba, lo mismo. Ahí está Cuba. El castrato quebró a Cuba. Hoy andan desesperados y entonces, ¿quiénes son los defensores de esa, dice China, que eso es un abuso de Estados Unidos? Querer enjuiciar a un señor de 94 años, la comunista de México, dice que 30 años después, que cómo es posible. Y hoy los crímenes pueden prescribir así. Como decíamos nosotros, el crimen del barco 13 de marzo. 37 personas, entre ellos 10 niños, fueron empujados, chocados por una cañonera cubana, ese barco, un remolcador, y lo vaciaron esa gente al mar y murieron 37. Hoy esas son cosas que son perdonables porque pasó el tiempo. Esa es la excusa de la señora Sheinbaum, los comunistas son así. Igualmente Nicaragua sale y dice que es una injusticia someter a la justicia al señor Castro. Putin dice que eso es un abuso de poder también de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que protestan? Señores, gobiernos de dictadores, son los dictadores. No hay una democracia que pueda defender a los cubanos. Al señor Castro, que es una dinastía lo que han hecho de Cuba. Una dinastía roja, donde han vivido ellos de ese poder que han acumulado, han montado toda una maquinaria represiva, tipo la de Trujillo aquí. La familia Trujillo vivía muy bien y el pueblo muy mal. En Cuba está pasando lo mismo, la familia Castro no ha pasado miseria, todos son fortísimos, grandes, han comido, pero los que no tienen comida son famélicos. Señores, paseándose por el mundo los hijos de los comandantes de la revolución, viviendo como príncipe. El hijo de Fidel Castro es el campeón de golf de la isla. Fuma los mejores habanos y los mejores trajes y corbatas para el hijo de Fidel Castro. Oye, ¿usted cree que un país se puede sostener bajo esa conducta delincuencial y esa conducta de burla a la pobreza en la que está inmerso ese país? Entonces, no hay duda que la política norteamericana es correcta. Todas las presiones que sean posibles contra una dictadura son válidas. Cualquier método de lucha que se emplee contra un dictador de 68 años, una dictadura, ¿puede ser ilegal el método? No, no hay método ilegal para combatir a un dictador, y menos a una dictadura como esta convertida en dinastía. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que como siempre publica su blog La Pregunta. Limbo y laberinto ampliados para la suerte nacional. Esa es la pregunta que se hace el doctor Marino Vinicio Castillo de su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.